Hola, muy buenos días a todos. Desde la Dirección Científica de Isla SAS les damos la bienvenida a todos nuestros participantes el día de hoy en nuestro segundo webinar del 2021 segundo semestre. El día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial, es el doctor Leonardo Valdivieso Torres. Él es nuestro asesor directo para la empresa USA Scientific. Él es International Sales Manager de esta empresa. El doctor Leonardo Valdivieso es de formación, es biólogo de la Universidad de Puerto Rico y es doctor en ciencias de la Universidad de Medicina y Ontología de Nueva Jersey. Le damos la bienvenida al doctor Leonardo Valdivieso con su presentación. El tema para el día de hoy es innovaciones en el desarrollo de consumibles plásticos y su reproducibilidad. Así que, Leonardo, por favor, si puedes iniciar a compartir pantalla, Sí, claro que sí. Vamos a trabajar. Buenos días a todos y voy a compartir la pantalla. ¿Sí la puedes ver? por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Te dejo con este gran público y estamos conectados para el live de Facebook de nuestra página de Isla Molecular y para nuestros participantes en el Zoom directo. Entonces, si te parece bien, podemos ir recogiendo las preguntas en el transcurso de tu presentación en el chat y las reproduciremos al final para poder hacer como una mini discusión si de repente nos da el tiempo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Excelente. Muchas gracias. Vale, Leonardo. Buenos días a todos. Sí, sí pueden ver ya mi presentación. Sí, señor. Ok, perfecto. Mi nombre bien es Leonardo Valdivieso. Gracias por la introducción. Muy amable de ustedes invitarme y gracias a todos por estar hoy día aquí con nosotros. Eh, Vamos a hablar un poquito de los consumibles plásticos y la reproducibilidad, cuán importantes esos plásticos son. Y muchas veces no lo vemos de esa forma. Los objetivos, y les voy a dar un poquito acerca de mi trasfondo. Vamos a hablar un poquito de la historia de la compañía, reproducibilidad y los productos que ofrecemos para tratar de hacer que esa reproducibilidad no se vea afectada. Un poquito de mí, yo crecí en Puerto Rico, en la isla del Encanto. Allá hice mi bachillerato en biología, luego hice un año de maestría en la Universidad de Mayagüez, la UPR Mayagüez. Trabajé con cassava, estudios filogenéticos, fue lo que estuve especializándome ahí. Luego de ahí brinqué a Nueva Jersey, Estados Unidos, y hice mi doctorado en retrovirus, y el énfasis era modificar estos virus para poder utilizarlos como vehículos para atacar el cáncer o poder manipular los genes, ¿no? Y curar enfermedades genéticas de problemas con un solo gen. Luego de eso hice mi postdoctorado, hice 2 años de postdoctorado en la Universidad de Tennessee en Knoxville. Como parte de ese doctorado trabajaba con Hantavirus. Hantavirus es un organismo de alto contenido, BCL3. O sea, yo era de los que tenía un suit completo puesto y cuando trabajaba con ese virus y colectaba muestras en Paraguay. Trabajé en Paraguay, estuve en la selva por cerca de un mes, colectaba las muestras y luego las examinábamos en Tennessee. Y era muy interesante, hice mucho lo que se llama Next Generation Sequencing, hice mucho de eso. Luego de eso, aquí en USA Scientific estaban buscando a alguien que hablara español e inglés y que tuviera un buen trasfondo científico para que pudiera comunicar la importancia de los plásticos y los consumibles que nosotros producimos a Latinoamérica y al resto del mundo, ¿no? Y aquí estoy yo con ustedes hoy, 3 años y 9 meses desde que ingresé en la compañía. La compañía fue fundada en 1982 y en Massachusetts. Luego de ahí se movió eh, la- la- las oficinas principales al estado de Florida, en Ocala. Ahí tenemos un almacén. Tenemos la producción de Tip 1, de las puntas Tip 1 en Connecticut, en el estado de Connecticut, en Enfield, cerca de Massachusetts.
Y tenemos otro almacén que compartimos en California, en Fresno. Y la idea de esto es poder cubrir todos los Estados Unidos dentro de 2 días de envío. Claro, con COVID eso no ha sido posible. Eso ha cambiado el juego para muchos de nosotros, ¿no? Y lo bueno de esto es que nosotros, por estar en Florida, podemos enviar muchas órdenes rapidito a Florida, a Miami, que es donde desembarca la mayoría de las órdenes que salen para Colombia. Y problemas de reproducibilidad, right? ¿Qué problemas de reproducibilidad tenemos? Hiciste un experimento, luego tratas de reproducir el experimento y no sale, no tienes el mismo resultado y sigues tratando de hacer lo mismo y nada. Muchas veces no miramos al plástico. El plástico puede ser uno de los problemas que afecta esa reproducibilidad. Aquí en el 2012, este científico, Glenn Begley, él dijo que de 53 estudios que se publicaron en la revista Nature, solamente 47 ellos pudieron reproducir en la compañía. Digo, 5 de ellos, 6 estudios de ellos fueron reproducibles. O sea, de 53, 47 no lograron reproducir. Eso pone en perspectiva lo importante que es tratar de hacer que estos estudios sean reproducibles, ¿no? Y el gran problema que representan. Yo siempre le digo a mucha gente, acuérdense que el gobierno mira, ellos están poniendo dinero, ellos quieren ver que esos estudios se puedan reproducir. Si hablamos de 47 estudios que no se pueden reproducir, es un gran problema, ¿no? Y el gobierno se va a preguntar qué está pasando, ¿no? Eh, De hecho, en el 2019, un estudio de una de las representantes que ahora trabaja con el gobierno también de Estados Unidos, ella, su laboratorio publicó un artículo y ese artículo ella al mes o a los 2 meses lo sacó porque nadie más en su laboratorio logró reproducir los estudios. Así, o sea, eso es algo bien, bien reciente y que continúa pasando en los laboratorios. Los plásticos, nunca pensamos de los plásticos. El tubo de PCR, lo menos que piensas, no piensas nunca en que ese tubito de 1.5 mililitros, tiras la reacción enzimática al zafacón, muchas veces tomas el tubo completo con todo y compras uno nuevo, ahí gastaste $100 o $200 y no piensas que el plástico puede ser uno de esos problemas. Un ejemplo práctico es el de la botella de bebé. En el 2012 aquí la FDA en Estados Unidos prohibió el uso de BPA, bifenol A, en la construcción de plástico para botellas de bebé y en total. No se debe utilizar BPA en ningún plástico que sea para uso comestible, ¿no? Que vayan a comer algo en ello o beber algo en ello. Y la razón es porque el bifenol A es un homólogo de la hormona del estrógeno. Ese bifenol A ya se pueden imaginar que si está tomando el bebé y se mezcla el BPA con la leche del bebé, el bebé va a tener va a tener estrógeno que no se supone que esté tomando, ¿no? Eh, Eso, desde nuestra perspectiva, el punto es que el plástico tiene muchas veces químicos que se pueden salir y contaminar sus muestras. La pregunta es, los plásticos de laboratorios también se pueden ver afectados por contaminantes. Mucha gente se preguntaba si esto puede pasar en laboratorio y la contestación es que sí, puede pasar. Estos son 2 estudios científicos donde ellos, de hecho, probaron varios plásticos y encontraron que habían problemas, ¿no? En el laboratorio. El primero, les voy a hacer un resumen de la imagen que yo encuentro que es más importante, ¿no? Pero hay mucha más información en el estudio. En este estudio ellos pusieron en un tubo de 1.5 mililitros, ellos pusieron agua y la calentaron a 100 grados Celsius. De hecho, la calentaron a 23 grados Celsius, calentaron otro tubo a 37 grados Celsius, uno a 70 grados Celsius y uno a 95 grados Celsius por 30 minutos. Y aquí puedes ver cómo luego de 30 minutos calentar la muestra, ellos miden la absorbancia de la muestra, que se utiliza mucho para medir DNA, RNA y proteínas, ¿no? La absorbancia a 260, 280. Y aquí puedes ver cómo hay absorbancia a 95 grados Celsius, ¿no? Y eso es solamente agua. Y a 70 grados Celsius. De hecho, a 37 grados Celsius puedes ver un poquito de absorbancia. ¿Por qué estas temperaturas? Bueno,
porque a 37 grados Celsius es donde se hacen la mayoría de las reacciones enzimáticas, ¿no? Con enzimas de restricción, con la N de New England, que suministro Isla, ellos venden esas enzimas también, ¿no? Pues esas reacciones se pueden ver afectadas porque hay algo en el agua definitivamente que está causando absorbancia. A 70 grados y a 95 grados, donde se corren la mayoría de las reacciones de PCR cuantitativo o PCR normal. Ellos tomaron el tubo ahora y decidieron, vamos a tomar el tubo, vamos a calentarlo a 95 grados Celsius y vamos a hacerlo a distintos tipos de minutos. Vamos a sacar el tubo y medir la absorbancia. Y aquí pueden ver cómo a los 30 minutos es donde se mide la mayor absorbancia, cantidad de absorbancia. Ellos encontraron que cualquier cosa que esté en ese tubo saliendo definitivamente afecta la absorbancia, ¿no? Y uno de los efectos más grandes que vieron es que ellos hicieron un control donde ellos utilizaron un tubo de cristal y midieron la concentración de DNA de un óligo y ahí pudieron ver que era 7.9 microgramos por microlitros, ¿no? Cuando ellos hicieron eso en el tubo que ellos utilizaron para estos experimentos, la concentración que midió fue 31.7. O sea, estamos viendo de que estás obteniendo una concentración 6 veces mayor casi de lo que se supone que generalmente obtenga, ¿no? De, de 4 a 5 veces mayor, ¿no? O sea, ¿por qué eso es bien importante? Si estás trabajando en Next Generation Sequencing, ¿no? Tomas una muestra, piensas quizás que tiene 100 nanogramos por microlitro en esa muestra, la diluyes para hacer todo equitativamente en lo que estás haciendo y resulta que luego de 2 días de trabajo, un día de trabajo completo, encuentras y gastar enzimas, encuentras que la reacción de Next Generation Sequencing no sucedió, no funcionó como se supone que funcionara. Y muchas veces puede ser este tipo de problema, ¿no? Donde el plástico que se utilizó contaminó la muestra y te dio una, un- lo que se llama una absorbancia que no se supone que te diera. Algo que ellos encontraron también es que cuando utilizaban cloroformo, metanol o DMSO, que es un detergente, y utilizaban eso en los tubos a temperatura normal, esos tubos también afectaban las concentraciones y habían químicos que se estaban saliendo de esos tubos. En el estudio de ellos hablan más acerca de esos químicos que salieron y también de la importancia de tener plásticos que no afecten los estudios de PCR cuantitativo y los estudios de enzimáticos, ¿no? Y todo aquello que es leer DNA, concentraciones de DNA, de ADN, de ARN y proteínas. El segundo estudio que le enseñé, ese fue un estudio donde ellos estaban teniendo problemas midiendo la reacción de monoamina oxidasa B, estaban teniendo problemas midiendo esa reacción y tenían muchas fluctuaciones. Al tener muchas fluctuaciones y ver que había en ese momento empezaron a hacer muchos más estudios enseñando el problema de estos contaminantes en el plástico y estaba lo del FDA también con el BPA. Pues ellos preguntaron, quizás eso está pasando también con este estudio, con esto que estamos mirando. Ellos tomaron, eh, esto es un tubo de 500 microlitros, 1.5 mililitros, y este es un tubo siliconado, le echaron siliconado adentro, ¿no? Y este es un tubo de cristal donde le llaman el control. Esta es una marca de tubo en particular, esta es otra marca de tubo en particular, y lo que hicieron fue que lavaron el tubo con agua antes de utilizarlo para la reacción, lo lavaron con agua y hicieron la actividad de monoamida oxidasa, midieron la monoamida oxidasa. ¿Qué sucedió? Cuando miras este tubo aquí de 500 microlitros, tiene una disminución significativa en la actividad de monoamida oxidasa. O sea que ese tubo tenía algo que estaba inhibiendo la actividad de monoamida oxidasa. Cuando miras esta otra marca aquí, en esta marca fue el tubo de 1.5 microlitros que estaba teniendo actividad reducida de monoamida oxidasa y era significativo, ¿no? Estos tubos de aquí, las mismas marcas, ¿no? El blanco, por ciento,
y limpiaron eso y luego hicieron la reacción. Y aquí puedes ver cómo en este tubo de 500 microlitros la actividad de monoamida oxidasa se disminuye significativamente. En este de 500 está muy interesante porque aquí hubo un incremento significativamente. Esto es solamente haciendo lavado al tubo. Eso es todo lo que estaban haciendo. Y lo que ellos hicieron fue, ok, pues vamos a buscar este tubo. Ellos utilizaron agua y secaron la muestra y utilizaron, tomaron lo que estaba adentro y lo pusieron en espectroscopía de masa y verificaron qué era lo que era. Aquí hicieron lo mismo, pero con metanol. Utilizaron metanol, secaron la molécula, lo que había, y lo pusieron en espectroscopía de masa. En esta muestra aquí, ellos consiguieron que tenía biocida. Esta fue la molécula que he encontrado. Biocida es una, como lo dice bio, ¿no? Y sida que mata, ¿no? Mata todo lo que está vivo. Y eso es un componente que muchas otras compañías utilizan para evitar el crecimiento de organismos en lo que ellos están haciendo. Y eso es un problema, porque si ustedes están creciendo E. coli, por ejemplo, en un tubo de 1.5 mililitros o de 500 microlitros, o ese tubo o pusieron la bacteria por X o Y razón, esa bacteria ahí puede ser que se vea inhibido el crecimiento, ¿no? Y eso es por la biocida que había. Y eso, otra cosa es que el resultado es variable, no es consistente entre el mismo tubo, ¿no? Cuando ellos sacaron esta, encontraron esta oleamida. Oleamida es un producto deslizante, un agente deslizante que utilizan en la producción de plástico. Ellos es como un rociador, ¿no? Que hace que las puntas salgan mucho más rápido o los plásticos salgan mucho más rápido del molde y eso permite abaratar el costo del producto y a la misma vez incrementar más producción. eh, y abaratar el mantenimiento, no tienen que darle tanto mantenimiento, ¿no? Pero eso es un problema porque en los productos científicos, si utilizamos eso, pues ya ven que esto es el problema que vas a causar, ¿no? Donde los remanentes de estos productos van a tener interacciones con las muestras químicas que ustedes están trabajando o con los organismos vivos, ¿no? Los microorganismos. ¿Y qué tal en cultivos de células? ¿Hay problemas de este índole en cultivos de células, en cultivos celulares? Sí, bueno, aquí hay dos problemas normales que ocurren mucho, ¿no? Les voy a hablar de estos dos artículos científicos brevemente. Este Cito One es la marca de nosotros de productos de tejido de cultivo celular. Y uno de los problemas más grandes que hay es que, y esto se nota mucho en las placas de 6 pocillos, 96 pocillos, donde las células se conglomeran en la periferia, ¿no? ¿Qué sucede? Estas son las placas de la competencia y estas son las placas de nosotros. Eh, Pueden ver cómo las placas de la competencia hay mucha acumulación. Las placas de nosotros tienen un sistema que yo les voy a explicar más adelante, donde entre medio de los pocillos se llenan con agua salina o medios de cultivo. Yo trato de que lo utilicen agua salina porque es mucho más económico y siempre lo tienen. El medio de cultivo es más caro, ¿no? Pero utilizan agua salina y eso ayuda a que ese efecto de periferia disminuya significativamente. Aquí pueden ver cómo hay casi nada de lo que se llama el efecto de periferia, ¿no? De edge effect en inglés. Pues ese problema lo hay en todo tipo, en muchos de los materiales de cultivo celular que utilizamos en el laboratorio. La placa de nosotros tienen esta pocillo aquí, entre medio del pocillo tiene estas fosas donde se llenan con agua salina y eso ayuda a que la temperatura sea equitativa en toda la placa y tiene otras cositas más como este tipo de perforación aquí, ¿no? Que ayuda a que cuando ustedes ponen las placas apiladas, el aire pase y sea mucho más equitativamente la distribución en todas las placas, ¿no? Esto es para, por ejemplo, cuando las apilan mucho, pero el efecto de la vaselina es bien significativo. Eh, Este fue uno de los estudios científicos independientes, esto no fuimos nosotros, donde lo que hicieron fue que tomaron la placa Cito One, ¿no? De nosotros, pusieron un filme que mide la calorimetría, ¿no? La diferencia en calor, y si es muy caliente va a estar color verde y si es frío pues va a estar color rojo, ¿no?
Esta es la placa sin utilizar agua salina entre las fosas. La pusieron, la pusieron en la incubadora, ¿no? A 35 grados Celsius. Y aquí puedes ver cómo la sacaron al minuto y puedes ver que hay una diferencia en temperatura ya. Este está más rojito, que significa que está más frío. Esto está más verde, que significa que estaba caliente ya. Y según vas a ver, cuando la sacan a los 17 minutos, todavía hay un gradiente y a los 25 minutos, pues ya ahí está el gradiente más difuso, ¿no? Cuando haces lo mismo, pero añades agua salina entre medio de la fosa, puedes ver que la temperatura es equitativa cada vez que sacas la placa. Está bastante equitativa. No tienes ese problema donde hay una diferencia en temperatura o un gradiente. Eh, Esto es bien importante porque las células, sabemos que en cultivo celular, durante los primeros 30 minutos de poner las células en la incubadora, ahí es donde las células se adhieren a la placa, el 50% de ellas. ¿Qué sucede? Si en ese 50% hay un gradiente, probablemente eso es lo que está causando el efecto de periferia, donde las células se pegan a la periferia, porque la temperatura es más caliente ahí, mucho más rápido. Uno de los ejemplos que yo pongo clásico para explicar esto es si usted tiene una olla caliente, una olla de agua y la pone a calentar, se tarda mucho más tiempo en calentar que si usted pone la olla sin agua. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Estas partes, como no tienen líquido normalmente, se calientan mucho más rápido y la periferia se calienta mucho más rápido que la parte donde hay líquido. Y por eso es que pasa el efecto del gradiente. Este estudio, otro estudio independiente que me gusta señalar, este estudio particular, ellos no dicen que Saito One es la mejor placa ni nada de eso. Lo que ellos trataban de ver es, muchas veces tenemos, por decirlo así, células 293T, las HEC 293T, las cultivamos en distintos tipos de placas a veces o nos quedamos sin placa, utilizamos lo que haya y vemos que hay un efecto distinto en cómo las células crecen. O puede ser la misma marca y pasaste de una placa de 6 de alguna diferencia ahí. En este estudio ellos lo que dijeron fue que tienes que estar bien pendiente de que si utilizas una marca y digamos una placa de 10 pocillos, de 12 pocillos por decirlo así, probablemente no vas a tener el mismo efecto si utilizas una de la misma marca muchas veces, digamos de 10 centímetros o un frasco. Y también si cruzas marcas, vas a tener problemas. Tus células van a querer crecer, muchas células van a crecer mejor en una placa que en la otra, a pesar de que es el mismo material, porque estas placas se hacen con poliestireno. En este estudio, ellos lo que hicieron fue que tomaron fotos. En esta diapositiva aquí puedes ver que hay fotos y son microscopios y todas son del mismo tamaño, ¿no? Estos son frascos de 75, frascos P60, de 6 pocillos y 96 pocillos, y las marcas en las columnas, ¿no? Corresponden a cada, en las columnas. Marca Corning, Saito One, la de nosotros, y la NONC. Algo que me gusta señalar es que por aquí puedes ver que hay bastante, si miras, la de nosotros se ve bastante consistente, la construcción de ella, entre los frascos, los de 6 pocillos y hasta los de 96 pocillos, ¿no? Se ve bastante consistente. Si miras aquí, por ejemplo, el NONC, puedes ver que este de 96 pocillos se ve bastante distinto a estos tres aquí, a pesar de que es el mismo material, ¿no? Y todo esto, de nuevo, todo es poliestireno, es lo mismo, el mismo material, pero puedes ver que la construcción definitivamente varía. La de nosotros se ve mucho más consistente. Algo que me gusta señalar de este estudio es que cuando ellos miden las fibras de la placa, por ejemplo aquí, puedes ver el tamaño de aquí es lo que ellos están midiendo, el diámetro de esa fibra. Y cuando ellos miden bastante de esas, puedes ver que la de nosotros, la desviación estándar es bien pequeña, lo que me dice que la placa de nosotros es mucho más consistente. Y eso así nosotros lo hacemos porque queremos que tengas un producto consistente. De hecho, las placas se hacen en una sola fábrica.
No sé si les ha pasado que a veces van a McDonald's aquí en Estados Unidos y luego van a McDonald's en Colombia y encuentran que el mismo Big Mac no sabe igual. Y eso muchas veces tiene que ver con el control de calidad y que se está haciendo el producto en un lugar distinto, ¿no? El mismo producto en dos lugares distintos. Aquí, la placa Cito One se hace en el mismo lugar. Eh, en conclusión, sí hay contaminantes en los plásticos que pueden afectar la reproducibilidad de los experimentos y ensayos. Las placas de tejido celular también pueden tener un impacto en la reproducibilidad de los experimentos. Tip One, Seal-Rite, Plate One y Cito One son marcas de USA Scientific específicas para disminuir problemas de reproducibilidad. Aquí les voy a hablar un poquito de esas marcas. Esta es Tip One, esta es Plate One y esta es Seal-Rite, que son los tubos de 1.5 mililitros. Las puntas sin filtro vienen en distintos tipos de formas, ¿no? Vienen en bolsa, vienen también apiladas. Esta es muy interesante porque esta es como normalmente un poquito más cara que la bolsa, pero si estás trabajando con pipetas multicanales, estas puntas te aseguran que la axialidad va a estar perfecta. La axialidad es cuán derecha está la punta, ¿no? Si tomas esta bolsa, sabes que por la naturaleza de la bolsa la tiran, se le sientan encima, le ponen el codo para pipetear y por esa razón puede ser que se viren las puntas y la axialidad no sea perfecta. Con esto es un poquito más caro, pero ahí se van con a la segura. También la ahorra espacio y la pueden tener en el gabinete de trabajo, ¿no? El gabinete biológico de trabajo o la cabina de seguridad. También tenemos lo que es la caja, el estante, ¿no? O el llamado rack en inglés. El rack se puede autoclavear cuantas veces ustedes quieran. Hay gente que los tiene por más de 10 años. Pueden utilizar el sistema de recarga una vez tengan el rack, o sea que solamente compran la recarga y cuando vayan a recargarlo, autoclavean en la cajita y ponen las puntas nuevas. O las puntas sin filtro, puedes poner las puntas en la caja, autoclavearlo todo y luego utilizarlo. Estos son los distintos tipos de puntas sin filtro, la de 10 microlitros, la famosa 10 microlitros XL y la estándar, la biselada, que está biselada en la mera punta, y la profile point. Voy a hablarle un poquito más acerca de lo que es estándar, biselada y la profile. Sé que muchas veces, ¿por qué tanta punta? Lo que necesitamos una de 200 microlitros. Y todo el mundo necesita una de 200 microlitros ahora mismo. Y nosotros estamos haciendo 1.5 millones de puntas diarias, pero hay cerca de, como somos fabricantes, muchas personas han venido a nosotros y tenemos más de 17,000 órdenes para puntas de 200, 300 microlitros. O sea que están saliendo, pero se tardan por la cantidad de órdenes que hay. Para darle una explicación breve, la punta estándar, yo le llamo el abuelo, o sea, fue la primera punta. Luego de la punta estándar llegó la punta biselada, le llamo el hijo, y la idea es que aquí es biselada para reducir la superficie de tensión en la parte exterior. A veces las gotas se van a la parte exterior, pues la idea es para reducir ese problema, ¿no? Que la gota de líquido que estén trabajando, la muestra, se vaya a la parte exterior. La punta profile es la más nueva que tenemos y la idea es que reducimos el plástico significativamente. Las paredes exteriores fueron las que fueron reducidas, ¿no? Eh, y con eso la idea es que siempre estamos moviendo a tratar de ser amigables, tratar de gastar lo menos plástico posible. Y otra cosa que no mencioné es que todos nuestros plásticos son hechos con energía renovable, 100% energía renovable. Esta es la punta de recarga para puntas con filtro. Si pueden ver que si tienes la cajita le sirve igual a las puntas sin filtro con filtro. Y ahí puedes comprar las puntas con filtro. El sistema de recarga viene completamente envuelto. Fuimos de la primera compañía con salir con este sistema. Completamente cubierto para que no haya ningún tipo de contaminación. Son libres de RNasa, DNasa y pirógenos. Todas nuestras puntas lo son y son estériles. Simplemente abre la envoltura y tiras la caja, la quieres autoclavear antes de que hagas esto, ¿no? Autoclaveas la caja y luego sacas la envoltura y pones la recarga adentro de la caja y listo para usar. Muchos laboratorios clínicos
pues por lo de contaminación estaban un poquito, tenían sus dudas para utilizar este sistema. Ahora con COVID, muchos laboratorios clínicos lo han adoptado. Es porque viene completamente cubierto, ¿no? Y si autoclaveas la caja o la limpias bastante bien, no debes tener ningún tipo de problema. Otra cosa es, muchas puntas con filtro en el mercado realmente no funcionan como deberían. Esto es una diapositiva aquí. Aquí pueden ver la gráfica. Este es tip 1 y estos son puntos de la competencia. Y lo que se hizo fue, se trató de medir la cantidad de aerosoles que pasan de la punta a la pipeta. Y aquí puedes ver cómo tip 1 no permite que pase, o sea, prácticamente bloquea 99% de los aerosoles. No deja que los aerosoles pasen de la pipeta, de la punta a la pipeta y de la pipeta a la punta, ¿no? Eso es grande porque no queremos contaminación, por eso es que utilizas una punta con filtro. Sin embargo, hay puntas de la competencia que permiten pasar cerca de 25% de particulado o aerosoles de tu punta a la pipeta. Para eso, mejor utilizar puntas sin filtro porque no te está haciendo lo que se supone que haga. Una punta, para ponerlo en perspectiva, yo trabajé con virus. Si agarras 100 microlitros con 1 millón de partículas virales, 250.000 de esas puede ser que pasen a la pipeta. Y en los laboratorios de virus es donde ahí queremos que eso no pase. Ahí saben que lo que es contaminación es una pesadilla, ¿no? Por eso nuestras puntas bloquean el 99% y ahí están a la segura, ¿no? Saben que va a funcionar muy bien. Las puntas con filtro vienen en distintos tipos de tamaño, ¿no? La de 1000 elongada o bastante alargada, la regular y tenemos igual a 300, 200, las biseladas de 155, 100. Y sí sé que muchos van a preguntar si hay puntas de 200, como dije, estamos produciendo, pero la cantidad de órdenes está tirando los días muy, muy atrasados, ¿no? Por la gran cantidad de órdenes que tenemos. Y tenemos las puntas de 10 microlitros también. Una de las cosas que nuestras puntas son bien famosas, que la mayoría de la gente me contesta cuando le pregunto por qué utiliza nuestras puntas. Bueno, es porque le sirve a la mayoría de las pipetas y sella muy bien. Eh, Aquí podemos ver los tubos Seal-Rite, son tubos de 1.5 mililitros, lo hay de 2.000 litros y de 500 microlitros también. Todas estas puntas que estoy mencionando y tubos son plásticos que no tienen problemas de agentes deslizantes, biocidas, antiestáticos, ningún tipo de contaminante que les pueda afectar en el experimento, ¿no? Aquí puedes ver el tubo, se hizo con este anillo aquí pronunciado. El tubo sellas bastante bien y lo que estábamos tratando de trabajar fue que le preguntamos a ustedes, preguntamos a muchos científicos, ¿cómo podemos hacer este tubo? ¿Qué es lo más importante para ti? Mucha gente quería que se viera el pellet bien y lo otro era que cerrara bien, porque muchos tubos se abren, ¿no? Cuando los pones a 95 grados Celsius. Pues nosotros tomamos eso en consideración cuando hicimos este tubo. El tubo sella súper bien, es 100% polipropileno, ningún tipo de aditivo químico o agente deslizante, nada de eso. El tubo tenemos gente que lo ha probado, lo mantiene cerrado, lo deja un fin de semana a 95 grados Celsius, vuelven al otro día, el lunes, y cuando miran el tubo está completamente sellado y el líquido aún está en el tubo. O sea que sella muy bien. El tubo se puede ver bien los pellets, no es tan claro como otros tubos, pero el problema es que si lo haces más claro, hay dos formas de hacerlo. Añades un agente clarificante, que sería un contaminante a las muestras, o haces el tubo más fino. Pero si haces el tubo más fino, entonces se puede explotar, ¿no? Cuando lo ponen en la centrífuga, a centrifugaciones altas, ¿no? A altas centrifugaciones. El de nosotros se puede centrifugar a 25.000 fuerzas G, que es bastante resistente, ¿no? Y todavía puedes ver bastante bien el pellet y no tiene agente clarificante. En este ensayo, por ejemplo, pusieron un tubo, esto es un tubo de nosotros, el tubo de nosotros, Seal-Rite,
Esta es la competencia. Y lo que hicieron fue pusieron un papel que cuando cambia el color indica que hay un cambio en pH en el ambiente, ¿no? En donde está. Lo pusieron encima del tubo, en el tubo pusieron agua, lo cerraron y lo pusieron a 95 grados Celsius por 15 minutos. Y lo que puedes observar es que luego de 15 minutos nuestro tubo no hizo que el papel cambiara de color. La competencia aquí puede ver que hubo un cambio. Este tubo probablemente estaba liqueando, o sea, tenía un poco de ebullición saliendo del tubo. Este también tenía ebullición saliendo, este líquido, vapores saliendo en ambas direcciones. Este probablemente se abrió completamente, que eso tenemos experiencia con eso, lo has visto con otros tubos. El de nosotros se mantuvo cerrado y no hubo ningún tipo de problema. Las placas Cito One. Las placas Cito One lo que le ofrecen es crecimiento uniforme, sin aditivos químicos y eliminan el efecto de periferia, ¿no? Esos son los detalles más importantes de las placas Cito One. Como le expliqué, las de 96 pocillos, todas las que tienen pocillos, tienen una fosa entre medio donde se llena agua salina y eso es lo que ayuda a prevenir ese efecto de periferia. Y son excelentes para personas que trabajan con microscopía porque no tienes que estar modificando mucho el macro y el micro, no lo tienes que trabajar mucho porque las placas son bastante firmes, ¿no? Son bien firmes. Otras placas cuando compramos están un poquito viradas, ¿no? Y tienes que estar ajustando. Estas harían que salgas de ese cuarto oscuro mucho más rápido. Eh, Digo el cuarto oscuro porque el cuarto oscuro es donde se trabaja con microscopía la mayoría de las veces, para aquellos que no conocen de esa parte. Una de las cosas que le pregunto a mis compañeros, ¿no? Y a los científicos y muchos de mis amistades todavía es, ¿alimentarían ustedes a su prole con BPA? Claro que no, nadie quiere nada con BPA ahora. O sea, todo el mundo, no quiero BPA. En los experimentos, alimentaría los experimentos con oleomidas o agentes deslizantes o biocidas o ese tipo de cosas. Yo diría que no queremos eso porque afecta a la reproducibilidad del experimento, ¿no? Nada, con eso concluyo la breve charla. Estas son mis perritas y les decimos gracias desde aquí de Florida. Cualquier pregunta aquí a la orden. Gracias, Leonardo, por esa presentación tan que ciegamente puede llegar a confiar en sus productos o en sí, en los consumibles plásticos que está utilizando, pero la realidad es otra, ¿verdad? Que es sorprendente la cantidad de errores en los que uno puede caer sencillamente por no poder o por no realizar una muy buena selección de la calidad de sus materiales. Invito a los chicos o a nuestros participantes en el webinar del día de hoy. Si tienen preguntas, pueden perfectamente levantar la mano y hacerlas directamente o también pueden participar a través del chat. Leonardo, en el chat tenemos una pregunta y es si las puntas que ustedes manejan, las Tip One, son de baja retención. Las Tip One, nosotros tenemos, la Tip One es una punta que se hace muy pulida, ¿no? Muchas compañías utilizan agentes hidrofóbicos como, y lo ponen en la revestidura interior de la punta para que el líquido salga. Pero el problema con eso es que muchas veces se utiliza DMSO, metanol, cualquier tipo de estos químicos que hay en pequeñas concentraciones, muchas veces eso afecta también porque ese revestidura que tiene al interior de la punta saldría eh, y se mezclaría con la punta, con la mezcla, ¿no? Y afecta el experimento. Las puntas de nosotros son pulidas, son bien pulidas. No sé si han podido verlas a nivel microscopio, pero son muy pulidas y eso ayuda a que la mayoría del líquido salga. Nosotros tenemos un tipo de punta específica que son para casos bien extremos, ¿no? Como si estás trabajando con ketchup, con materiales muy densos. El problema fue que la punta se descontinuó y ahora mismo no está trabajando. Lo que yo le digo a mucha gente es, prueba nuestra punta normal porque muchas veces nuestra punta normal Tip One es mejor
que puntas de baja retención de otras compañías. Y eso lo he visto porque hay clientes que me lo han dicho. Y se debe a la forma y la calidad de la punta, ¿no? Como dije, ese pulido que tiene en el interior, el plástico está bien, bien pulido, unido. No hay nada, hay algo que se llama flashing en las puntas, en la mera punta muchas veces, donde se puede ver que está como que casi como si lo hubieran cortado con una tijera. Eso no lo vas a ver en nuestras puntas. Y ¿eso contesta tu pregunta o? Sí, perfecto. Gracias, Ok. Leonardo. Hay otra pregunta de los participantes y es si a todas las placas de cultivo celular se les puede aplicar la solución salina justo para evitar el efecto del cambio de temperatura que tú nos hablabas. Las de nosotros sí, o sea, están hechas tienen esas fosas especiales, ¿no? Que son para atacar ese problema, para disminuir ese problema significativamente. Y sí, debes utilizar agua salina en todo. En todas las de pocillos, de varios pocillos. Las que son sencillas y los frascos, pues esos no vienen con pocillos, con áreas extra para trabajar en agua salina, pero ahí el problema no es tan pronunciado. Ok, con respecto a la línea de los tubos, las Seal-Rite, en esa línea, ustedes, hemos visto que en otras referencias los tubos traen una muesca o una pestaña para hacer el sellado. En este caso, estos tubos son completamente lisos. Al final también aseguran que no se va a generar eliminación del compuesto de la solución que se deja en incubaciones prolongadas. Eh, Pues todo depende cuánto tiempo lo dejes. Si pasa un huracán, yo creo que se abre todo. Por Pero, supuesto. pero sí les puedo decir que basado en experiencias de cliente, el tubo lo han dejado un fin de semana completo y no se abre. A 95 grados Celsius, no se abre. Tengo un cliente, por ejemplo, que en Puerto Rico, ellos me estaban hablando ellos estaban haciendo ensayos de endotoxina. eh, ah, es la contaminación, el microorganismo que contamina mucho en cultivo celular. eh, Sí, Ahora no recuerdo el nombre, pero es un ensayo donde puedes detectar estos organismos que contaminan mucho lo que es el cultivo celular. Y ella decía que ese ensayo siempre no le gustaba porque los tubos que traía se abrían. Entonces yo le di los tubos y ella los probó a 95 grados Celsius por 15 minutos, media hora, una hora, 2 horas y nunca se abrió. Y terminó comprando 3 o 4 bolsas de los tubos. perfecto. Gracias, Leonardo. Hay otra pregunta y es si para los tubos de 1.5 el mecanismo de seguridad es sencillamente sellarlo, ¿verdad? No hay pestañitas adicionales, sino hacer el clic del cierre y no es suficiente. Correcto, sí. El tubo sella excelentemente, o sea, es un tubo muy bueno. eh, es un mecanismo, el mecanismo simple, ¿no? Simplemente lo cierras y ya. Mucha gente compra las herraduras, ¿no? Las Ujú, herraduras plásticas. sí, Eso no, yo entiendo que no hacen falta, porque con estos tubos no necesitas herraduras plásticas. perfecto. Tienen otra pregunta y es si los formatos de recargas pueden ser compatibles con cajas que se tienen almacenadas en el laboratorio hace mucho tiempo. ¿Se ha mantenido esos tamaños? ¿Han sido estándar en esa producción? Es decir, yo puedo coger aún mi caja usada de hace 5 o 10 años tal vez. Puedo decir que sí, de 5 años, 10 años, hubo un momento en que la caja cambió un poco. O sea que puede ser, no recuerdo bien cuál fue la fecha, pero hubo un momento que la caja cambió y puede ser que algunas cajas que son de 10 años o más no sirvan igual. Vale, pero en años recientes perfectamente puedo utilizar la caja y seguir autoclavando y hacer la recarga con Correcto. este sistema. En los últimos 5 años puedes hacer eso y algo que muchos laboratorios hacen aquí, ellos compran muchos estantes, se unen los laboratorios y compran estantes, ¿no? O sea, los racks, compran muchos cajitas y luego compran la recarga que es mucho más económica, ¿no? Sí, por supuesto.
Hablando de autoclave y de puntas y cajas, esto, ¿qué tan recomendable es hacer autoclavado de puntas con filtro? Sí, no, puntas con filtro nunca se deben autoclavear. O sea, Ujú. nunca, nunca, nunca. Eso está en contra del término científico, ¿no? De la razón por la que compras una punta con filtro. Y de hecho, yo he visto puntas en bolsas con filtro de otras compañías que no hace sentido. La razón por la que compras la punta con filtro es porque no quieres contaminantes en tu muestra. Simplemente abrir la bolsa y sacarla mano a mano, estás exponiendo las puntas al aire que está cerca de ti. Micoplasma era el ensayo que la señora estaba tratando de hacer, la cliente. Micoplasma es una de las cosas que tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Es bien fácil de contaminar con micoplasma. Y si estás trabajando con micoplasma y estás trabajando o sea, es tan fácil de agarrar contaminación y las puntas con filtro no se pueden autoclavear porque el filtro, al menos el de nosotros, es hecho de polietileno, de resistente de alto peso molecular, o sea que es resistente a bastante químico, pero ese tipo de material se expande cuando lo pones en el autoclave. Entonces, si se expande, va a pasar el problema de que no filtra, como se supone que filtre, ¿no? No, va a dejar que todo eso que estás tratando de evitar que se contamine. Entonces, y hay muchas puntas que ustedes probablemente lo han visto que parece que pusieron un pedazo de algodón en la punta, ¿no? Lo hicieron en la casa. Y ese tipo de punta no va a resistir a tu clave. Si es algodón o no sé qué tipo de material utilizarían, ese tipo de material no resistiría autoclaveado tampoco. Gracias, Leonardo. Y finalmente, una pregunta y es si las gradillas de las puntas recargables sí se pueden autoclavar. Sí, claro que sí. Se puede autoclavear cuantas veces ustedes quieran. Tenemos el protocolo en línea. Si pueden ver el protocolo en línea, si buscan Tip One, eh, pueden conseguir el protocolo en línea de cómo autoclavear. Otra cosa que siempre les digo que es bien importante a los clientes es que el autoclave siempre tiene que estar calibrado. No sé si les ha pasado, muchas veces dejan una bolsa y ven que la bolsa se derritió o algo. Eso es que necesita autoclaveado, ¿no? Que necesita ser calibrado. Y eso, si ves algún problema a veces con autoclaveado, tiene que ser que el autoclave no está bien calibrado. Gracias, Leonardo. Y yo creo que ya nuestra última pregunta para dejarte libre esta mañana es, ¿cuál es la compatibilidad de las pipetas, las Ergo One, con otras puntas del mercado? ¿Son compatibles? Pues nosotros hacemos los productos nosotros tenemos científicos, ¿no? Yo soy científico, parte del personal científico, y siempre queremos hacer un producto que sea pensado científicamente para el científico. Esa es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Uno de los problemas es que hay pipetas que solamente utilizan un tipo de punta, tienen que ser la misma marca. Sabemos que en el laboratorio no queremos hacer eso, ¿no? Pues todas nuestras puntas y todas nuestras pipetas son hechas de manera que le puedan servir la mayoría de las puntas en el mercado o viceversa. Entonces, eso contesta tu pregunta que sí, que es compatible con muchas puntas en el mercado. Sin embargo, siempre vamos a decir que Tip One va a ser la punta de dirección de nosotros. Hay otras puntas como la Ependor, que son excelentes puntas también, eh, que funcionan muy bien, que no deben tener problemas con ellas. Algo que quería mencionar, como hablaste de autoclaveado también, es que mucha gente, lo he visto en algunos lugares, autoclavean el plástico y lo reutilizan. Hacen ensayos de DNA, RNA, proteína y reutilizan las puntas. Eso lo he visto, aquí en Estados Unidos no se ve, pero lo he visto en otros lugares, ¿no? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si miran, hay artículos científicos, había un artículo que yo conseguí donde te dice que toma 3 autoclaviados eliminar ese ADN completamente de un frasco. O sea, 3 ciclos de autoclaviación, ¿no? Imagínate todo la energía eléctrica y el agua que botas tratando de autoclaviar, eliminar el ADN para reutilizar una punta cuando la punta es mucho más económica, ¿no? Y si te vas con una punta de nosotros que es mucho más segura,
te va a trabajar todo mejor. Algo que es bien interesante de eso es que, que cuando ustedes autoclaven en el laboratorio, es como, el ejemplo que doy es como tomar una casa, ¿verdad? El proceso de esterilización es prácticamente como tomar una casa y quemarla. Todo lo que había vivo se descompuso, ahora todo es ceniza, pero esas cenizas están todavía dentro de la punta, esas cenizas todavía están dentro del tubo que autoclaveaste, ¿no? Esa ceniza, aunque hayas esterilizado, ¿no? El proceso de esterilización precisamente solamente lo mata todo lo vivo. O sea que lo que te garantiza a ti que el tubo sea limpio, limpio de RNasa, DNasa, contaminantes químicos, es la producción, la forma en que se produce el producto. Para nosotros, cuando nosotros le damos un certificado de análisis, que indicamos que son libres de RNasa, ARN, pirógeno, ADN, ahí se hace un ensayo con las puntas que producimos, ¿no? Por lote, y se ensaya a ver si se detecta estos productos y no se detecta ningún tipo de químico. Pero lo de esterilización se hace una vez la punta sea empacada, ¿no? Que lo que te garantiza eso es la calidad de dónde y cómo se hace esa punta. Gracias, Leonardo, por esa aclaración. Creo que es bastante importante esto. Jaime Muñoz nos levanta la mano. Quisiera saber, digamos, el uso de las pipetas o de las puntas en biología molecular, sobre todo. Ya una de las dudas me la contestaron que era si eran de de baja resistencia, pero digamos, la variabilidad y el uso que ustedes tienen de sus productos hace que en el mercado haya mucha competencia. Ya hemos visto. ¿Qué opinión me puedes dar tú acerca de esa competencia que hay con nuestras puntas? Específicamente, tal vez, no sé si don Jaime nos corrija, y es sí, teniendo en cuenta que hay bastante competencia en el mercado y muchos otros productos ofrecen puntas de baja retención, usa o nuestra marca, qué característica tiene también, o sea, cuál es ese punto diferencial para que a ellos les permita escogerse o que nos escojan tal vez como su aliado en la investigación. Sí, no, claro, pues lo primero es como les indiqué, nuestra punta normal, muchas veces clientes encuentran que es mucho mejor que de baja retención de otras compañías, ¿no? No tiene ningún tipo de químico. La mayoría de las otras compañías tienen químico en la revestidura interior y eso le causa contaminantes que ellos no ven. Muchas veces hacen el experimento, esto no funcionó ahí y tiene que ver con eso, ¿no? Eh, y nosotros, eh, pues eso es una de las contestaciones. La segunda es para químicos como o componentes como el ketchup, como de alta densidad. Nosotros estábamos trabajando, nosotros teníamos una punta que lo que se hizo fue que se modificó covalentemente el interior de la punta, entonces el polipropileno se pegaba covalentemente y eso hacía que todo, que reducía la superficie de tensión y de esa manera todo el líquido salía súper bien y no tenías ningún tipo de químico en la revestidura interior que te pudiera contaminar la muestra. Sin embargo, hasta ahora pues, estamos trabajando en ello. No sabemos, pues con todo lo de COVID, pues se le ha dado prioridad a ciertas cosas. eh, pero entiendo que con si esa punta, si volvemos a ofrecerla, esa sería la mejor opción para cualquier cliente, ¿no? Eh, para problemas de baja retención. No creo que es un problema en el mercado, como indiqué, la punta normal muchas veces mejor que otras marcas de baja retención, y sí deberían de probarla. eh, por lo que no encuentro que sea un problema. Yo preferiría como científico, eh, que la muestra, depende de la muestra que esté trabajando, ¿no? Si aún se queda un microlitro de muestra en la punta de tipo 1, digamos, por decirlo así, una muestra de alta densidad, y me das una punta que tiene un lubricante o una revestidura interior que tiene un contaminante que me puede dañar la muestra, yo optaría por la punta que tiene un microlitro que se queda ahí, porque aún así no voy a tener problemas
cuando vaya a hacer el experimento. Y eso es un detalle muy, muy importante, ¿no? Y ahí es donde continuamos trabajando con ustedes para seguir proveyendo productos así, ese tipo de productos que no todas las compañías tienen. Muchísimas gracias, Leonardo. Creo que es un comentario bastante importante para rescatar entre los científicos. Eh, Había una pregunta y es si Isla Colombia es representante exclusivo de USA Scientific. Así es, nosotros somos los representantes exclusivos de esta marca en Colombia. Y darte las gracias, Leonardo. Por acá al final tengo otra pregunta, se sale un poco del contexto del consumibles plásticos, pero para que nuestros participantes también conozcan que la marca tiene unas etiquetas que son resistentes a congelación, en las cuales podemos justamente utilizar para etiquetar todo nuestro material de laboratorio. Y la pregunta es si todas estas etiquetas resistentes a congelación pueden ser impresas en cualquier tipo de impresora o deben ser impresas en la impresora pues, que nos ofrece la marca. Y esa es buena pregunta, que si las etiquetas se pueden utilizar con impresoras convencionales Convencionales, ajá. o impresora específica. La realidad es que tenemos unas que son para impresoras láser Ujú. y tenemos otras que se utilizan con una impresora específica que tenemos que se llama el Dyno. Y esa impresora, lo interesante es que no utiliza tinta. La impresora no tienes que cambiarle tinta. Esa se llama, es una térmica, ¿no? Y nunca tienes que cambiar la tinta. Simplemente la etiqueta, por cuestión de calor, transferencia de calor, así es donde logras hacer el etiquetado, ¿no? Hacer lo que quieres escribir o como quieres nombrar la muestra. Pues sí, tenemos las que se pueden utilizar con impresora normal, impresora láser, y las que se utilizan con nuestra impresora específica, que son las termales, las que son termo. Vale, perfecto. Gracias, Leonardo. Yo creo que con esto cerramos. Hemos dejado también los contactos para quienes estén interesados en algún tipo de asesoría o cotización que se les pueda brindar, para que nos sigan también en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, Instagram, Twitter. Y nada, darte las gracias nuevamente por atendernos esta horita y poder resolver tantas dudas, tanto de consumibles plásticos como de otros temas, pero igual te damos muchísimo las gracias por esta participación tan interesante. Gracias a ustedes por invitarme y que tengan un buen lunch, un buen almuerzo. Perfecto, igualmente. Saludos, un abrazo. Chao. Adiós. Gracias a todos.